eh, voy a interrogar a esa mujer. No, es una cita. Es
Hola, muy buenas noches. Hola Ángela, Viviana, María Gloria, Wendy, ¿cómo les va? Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Profe. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo van? Buenas noches, Bueno, profe, ¿cómo está? ¿cómo es? Bien, Ángela, todo muy bien, muchas gracias. Me Bueno, alegra. gracias. Permítame, voy a compartir la presentación y arrancamos. ¿Listo? ¿Me pueden confirmar si están viendo la presentación en estos momentos, porfa? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Listo, entonces, en la sesión del día de hoy vamos a hablar de algo muy importante y es eh, casi que es la base sobre la cual descansa la decisión que tuvo que tomar muchos de los países para implementar los estándares internacionales en cada país. Colombia, pues obviamente no fue la excepción, que fue de los más de los últimos en implementarlas, otro cuento, pero digamos que eso llevó a que, gracias a estos criterios de reconocimiento y medición, se tomara la decisión de implementar o de que Colombia se acogiera a estas normas internacionales. ¿Ok? En ese orden de ideas, tenemos que decir lo siguiente. La presentación, digamos que está organizada de la siguiente manera. Ay, perdón. Vamos a hablar de los siguientes aspectos. El primero de ellos, tocaremos todo lo que es el principio de reconocimiento, lo que es el principio de medición, lo que es la jerarquía del valor razonable y veremos un caso práctico en donde todo lo que hemos explicado lo reflejaremos en un ejercicio. ¿Listo? Entonces, básicamente hay que empezar por decir lo siguiente. ¿Qué es eso del reconocimiento? Digamos que el reconocimiento es el proceso de incorporación de los elementos a los estados financieros. Es decir, es básicamente poder identificar una transacción y decir esa transacción si es de un activo, si es de un pasivo, si es de un patrimonio, si es de un activo corriente, si es de inventarios. Entonces, el reconocimiento lo que me da es eso, me da las herramientas para poder determinar si esa transacción la debo contabilizar en alguna cuenta puntual en mi contabilidad. Para eso hay que tener presente también lo que es el modelo del negocio, ¿sí? Yo siempre les hago una pregunta y es, suponga que es que usted es el gerente o el contador de una agencia inmobiliaria. Si usted es el contador de una agencia inmobiliaria y la empresa acaba de comprar un edificio, ese edificio, ¿cómo lo contabilizaría? O sea, ¿cómo lo reconoce? ¿Como propiedad, planta y equipo? ¿Lo reconoce de pronto como inventarios? ¿Cómo lo reconocería? Propiedad, planta y equipo. Ok, ¿por qué lo reconocerías como propiedad, planta y equipo? No, no hay respuestas malas, frescos, que yo no les pongo problema por eso, pero sí me interesa conocer el punto de vista de cada uno de ustedes.
Profe, dices, porque es dime. un activo y pertenece como tal a los socios o es como lo que, como eso que está ofreciendo, no sé, los inversionistas o los socios. Ok, no, está bien. Y digamos que en la mayoría de las empresas, eh, esos bienes inmuebles que yo compro, por lo general me los llevo como propiedad, planta y equipo. Pero hay que tener en cuenta el modelo de negocio. Entonces, mi modelo de negocio, ¿cuál es? Yo soy una agencia inmobiliaria. ¿Yo a qué me dedico en una agencia inmobiliaria? A comprar y a vender o a arrendar bienes inmuebles. Entonces, si ese es mi modelo de negocio, si yo me dedico a comprar, vender y arrendar bienes inmuebles, significa que este bien que acabo de adquirir lo voy a llevar no como, bueno, y también hay que tener en cuenta cuál es el uso que le voy a dar a ese bien. Si ese bien lo voy a utilizar para tener ahí las oficinas de la empresa, ¿ok? Eso es propiedad, planta y equipo. Pero si yo compré ese edificio para comercializarlo y obtener una utilidad, ese bien me va a ir a parar a inventarios. ¿Por qué? Porque soy una agencia inmobiliaria. Y en mi agencia inmobiliaria, las casas, los apartamentos, los edificios, las fincas, las bodegas, todo eso que tengo son inventarios. ¿Ok? Quiero una conferencia, pero cuéntame, ¿qué necesitas? ¿Perdón? Ok, ok, listo. Entonces, sí me hice entender más o menos, Ángela. Sí, profe, ya entendí que hace Perfecto. parte de la actividad de la empresa como tal. Exactamente. El modelo de negocio es muy importante, pero aparte del modelo de negocio, el uso que le voy a dar, porque yo puedo ser una agencia inmobiliaria y acabo de comprar una bodega, ¿sí? Pero si esa bodega la voy a utilizar para el desarrollo de mi objeto social, entonces si allá voy a tener unas oficinas, si allá voy a tener unos arquitectos, entonces esa bodega que acabo de comprar es propiedad, planta y equipo. Pero si mi propósito con ese bien es comercializarlo, entonces eso va a parar a mis inventarios. Entonces hay que tener muy en cuenta el modelo de negocio, el uso que le voy a dar a ese bien para poder determinar a dónde lo voy a ubicar. Eso hace parte del reconocimiento de las transacciones que se manejan en el día a día en una organización. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy creando mi empresa y estoy empezando a organizar toda la parte contable, lo primero que yo debo hacer es empezar a diseñar mis políticas contables. Las políticas contables me indican cuál es el camino que yo debo seguir para todo el tema de todo lo que yo voy a manejar en la organización. Por ejemplo, en el tema de cuentas por cobrar a clientes. Entonces, diseño mi política contable y digo que la política contable de cuentas por cobrar a clientes tiene tal objetivo, su propósito es tal y vamos a tener unas edades de cuentas por cobrar. Entonces, si es de 30 a 90 días, no pasa nada, es una cuenta sana, pero digamos que voy a tener unas cuentas que si su vigencia ya lleva vencida entre 90 y 180 días, entonces esa cuenta le voy a castigar un 20% de su valor total. Eso es lo que yo hago, colocar todas las reglas del juego en mi política contable. Ahora bien, dentro de esa política contable yo digo cómo voy a hacer el reconocimiento. Entonces, con el reconocimiento yo estoy diciendo todas las transacciones que yo vaya a hacer que cumplan con esta condición van a parar a cuentas por cobrar a clientes. ¿Ok? O van a parar a inventarios, o van a parar a efectivo, o van a parar, qué sé yo, a cuentas por pagar a largo plazo. En fin, dependiendo el tipo de transacción, yo voy a tener que ir a mirar la política contable y en la política contable me dice cómo voy a reconocer esa transacción. ¿Ok? Entonces, básicamente, y como para no dar tanta vuelta, lo que me dice el principio del reconocimiento de una transacción es que el reconocimiento de ese, digamos que el reconocimiento de una transacción es básicamente el proceso de incorporación en donde de
de incorporar esa transacción, esa nueva transacción que acabo de hacer en la empresa en mi contabilidad. Y si la incorporo en mi contabilidad, en esa contabilidad va a verse reflejada en unos estados financieros. Y esos estados financieros, sobre esos estados financieros es que yo voy a pagar impuestos, sobre esos estados financieros es que yo voy a repartir utilidades, esos estados financieros son los que yo voy a dar a conocer al público interesado en mi organización, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante el principio del reconocimiento. Y me dice, ojo, el reconocimiento en los estados financieros primarios. ¿Cuáles son los estados financieros primarios? Son el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Entonces me dice, el reconocimiento en los estados financieros primarios no puede ser reemplazado con la revelación en las notas a los estados financieros. ¿Qué es eso de las notas a los estados financieros? Vamos a mirarlo acá como un ejemplo. Mire que voy a abrir acá Mozilla. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, unos estados financieros. Este es el estado financiero del BBVA, que es una entidad financiera. Este es el informe anual. Y dentro de ese estado financiero viene, pues digamos que mucha información que se da a conocer a los socios, ¿sí? A los accionistas. Y tiene una estructura ese informe. Entonces, primero viene como un resumen general de la gestión de la empresa, cómo se ha venido desenvolviendo, si vamos bien o vamos mal. Se habla también de lo que es la hipótesis de negocio en marcha, es decir, si la empresa va a continuar siguiendo desarrollando su objeto social. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que de pronto por alguna situación política, económica, la que sea, se diga, uy, ¿sabe qué? Ese objeto social acá en Colombia no lo podemos seguir desarrollando, porque es que nos van a cobrar más impuestos, porque es que nos están tirando duro, porque ya no es un buen negocio. Entonces se determina, y eso lo hace básicamente la junta de dirección de la empresa, que se sienta y empiezan a determinar si van a continuar desarrollando ese modelo de negocio en el país. Y eso tiene un apartado importante acá que se llama la hipótesis de negocio en marcha. Es básicamente decir si continuamos o no, ¿sí? Aparte, digamos que también hay una situación, y es que si yo llevo 2 periodos teniendo pérdidas consecutivas, ahí ya no puedo seguir desarrollando el mismo negocio, porque me va a decir, no, pues tan bobo, usted está haciendo negocios y pierde y pierde y pierda plata, pues no vamos a permitir que siga perdiendo plata, sino que ya le ponemos un límite. Si usted llegó a ese límite y no tuvo utilidades, pues no puede seguir desarrollando el modelo de negocio que tiene implementado y lo para, ¿ok? Cosas que, digamos que cuando uno mira, por ejemplo, en el Valle del Cauca había una empresa, se llamaba Almacenes La 14, que, bueno, no solamente en el Valle del Cauca, también en el eje cafetero, y acá en Bogotá había un almacén, una tienda de estas. Eso era una gran superficie en donde comercializaban muchos productos, sobre todo del mercado y para el hogar. Y esta empresa, por allá en el año 2016, empezó a tener pérdidas. Pérdidas, 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 pérdidas. ¿Por qué? Porque a la par de Almacenes La 14 crearon otra como una inmobiliaria, y esa inmobiliaria estaba respaldada por Almacenes La 14, era el mismo conglomerado económico. Esta inmobiliaria empezó a tener muchos problemas, se empezó a apalancar en Almacenes La 14 y empezó a arrastrarse. Y los dos quebraron. ¿Qué pasó? Eso empezó como en el año 2016 a tener ese tipo de problemas. Empezó a dar pérdida en el 2017, empezó a dar pérdida también, ya eran 2 años, siguió en el 2018, en el 2019, luego vino la pandemia, y con la pandemia pues peor. Entonces, en ese caso puntual se sale una pregunta, y es, ¿qué hizo la revisoría fiscal? ¿Por qué la revisoría fiscal no dio a conocer que la hipótesis de negocio en marcha no se podía seguir desarrollando en esa empresa, en esas Almacenes La 14, porque venía dando pérdida por más de 5 periodos consecutivos, ¿sí? Lo que pasa es que la pandemia la acabó, ¿sí? Pero ya venía muy mal la empresa. Entonces, se le critica eso a la firma de revisoría fiscal, que era Deloitte,
Él dice, bueno, ¿y usted por qué? Si vio que hacía 5 o 6 años venía arrastrando pérdidas, ¿por qué no dijo, hey, la hipótesis de negocio en marcha de esta empresa ya no puede seguirse desarrollando? ¿Por qué? Porque viene dando pérdida y pérdida y pérdida. Entonces, eso es una situación que es bien importante analizar y eso viene plasmado en los estados financieros. Entonces, volviendo aquí a mis estados financieros, básicamente toda esta es información que se refleja ahí. Algunos dan mucha información, algunos muy poca, algunos simplemente dicen, no, mire, el informe de la gerencia, el informe de la revisoría fiscal y los estados financieros. Y aquí ya vienen entonces lo que son los estados financieros. ¡Qué mano de carreta! Entonces viene aquí en el informe del revisor fiscal, dando su opinión frente a esto, frente al comportamiento de la empresa. La certificación de los estados financieros que la hace el representante legal del contador. Y luego ya viene en primera instancia el estado de situación financiera. El estado de situación financiera tiene una estructura. Entonces tiene su detalle, que es donde aparecen todas las cuentas. Viene la nota, que esto es lo que hace referencia a las notas en los estados financieros. Entonces es un número. Entonces me dice, efectivo. Eso está, el detalle de la cuenta de efectivo del estado de situación financiera se encuentra en la nota a los estados financieros, en la nota número 9. Inversiones, está en la nota número 10. ¿Para qué son las notas? Pues básicamente, como mis estados financieros deben ser comparativos, yo debo comparar el periodo inmediatamente anterior con el actual. Entonces me dice, al 31 de diciembre de 2022, en la cuenta de efectivo, nosotros teníamos 17.853 millones, pero para el 2023 esa cuenta creció de 17.000 a 29.744 millones de pesos. Uno dice, miércoles, cuando usted lee el estado de situación financiera, así nomás dicen, pues buenísimo, crecimos, pero después, ¿y por qué crecimos? O sea, ¿a qué se debió que tuvimos un incremento de 12.000 millones de pesos de un año a otro? ¿Qué se hizo tan bien que tuvimos ese ingreso? Entonces, ahí uno se remite a la nota a los estados financieros y encuentra un detalle o una explicación del por qué la diferencia. Entonces, uno sigue, bueno, aquí está el estado de resultados, está el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo, y ya vienen las notas a los estados financieros. Entonces, la nota, ahora aquí arranca con la nota número 1, que es la entidad reportante, que es el BBVA, ¿sí? Aquí nos habla, aquí está inmersa lo que es la, ¿cómo se dice? La hipótesis de negocio en marcha. Luego viene el marco técnico normativo, viene lo que son las bases de medición, la moneda funcional, el uso de estimaciones y juicios, el valor razonable. Luego vienen las normas emitidas no efectivas. La norma número 8 habla acerca de las políticas contables, que digamos que dentro de las notas a los estados financieros uno debe hacer como una especie de resumen de las principales políticas contables de la organización, obviamente dependiendo del modelo de negocio. Entonces, como somos una entidad financiera, lo primero y de las políticas contables más importantes es la que tiene que ver con los instrumentos financieros. Y se dice, ¿cómo voy a reconocer un instrumento financiero al interior de mi banco? Entonces, aquí me explica, una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su estado de situación financiera cuando, y solo cuando, se convierta en parte de las cláusulas contractuales del instrumento. En el reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero, es decir, para aquí es como muy sofisticado, muy explicado de una forma muy técnica, pero básicamente eso es lo que se hace con este ítem de las notas a los estados financieros, que tiene que ver con las políticas contables. Es un resumen de las principales políticas contables de esa organización. Luego viene lo que es, y aquí entonces ya viene en la otra cuenta, que es la de inversiones, a nivel de política contable. Luego cuentas por cobrar, el efectivo, propiedad, planta y equipo, otros activos, los intangibles, las provisiones, beneficios a empleados, reconocimiento de ingresos y gastos, y pare de contar. Bueno, impuestos sobre la renta, impuesto diferido, cuentas de orden fiduciarias, cuentas de orden, estado de flujos de efectivo, operaciones conjuntas. Y luego llegamos a la nota número 9, que es la del efectivo.
Entonces, aquí en esta nota, lo que se está haciendo es que me está dando una información más profunda del por qué la variación entre un año y el otro. ¿Ok? Eso es para lo que se utilizan las notas a los estados financieros. ¿Por qué les estoy hablando en este estado financiero puntual? Porque aquí me dice la presentación, me dice, ojo, el reconocimiento de los estados financieros primarios no puede ser reemplazado con la revelación en las notas a los estados financieros. Por ejemplo, yo no puedo decir que voy a utilizar unas propiedades de inversión, pero las voy a meter dentro de propiedad, planta y equipo, porque es que como son mías, entonces las meto ahí, las voy a depreciar tal cual como deprecio una bodega o como deprecio unas oficinas, cuando yo estoy obteniendo unos ingresos aparte por el uso de esa propiedad de inversión y simplemente digo, todo lo empaqueté como propiedad, planta y equipo, pero realmente tengo una propiedad de inversión y solo hago énfasis en esa propiedad de inversión, hago un detalle en las notas a los estados financieros. Eso es lo que me dice la norma. Me dice, usted no me va a tratar de ocultar o de meter mal las cuentas en cuentas que a usted le convengan y solo en las notas a los estados financieros me hacen esa revelación. Eso yo no se lo voy a permitir. Es lo que me dice el estándar internacional. Porque ahí estamos abriendo un boquete inmenso para que haya todo tipo de triquiñuelas con la contabilidad de una organización. ¿Listo? Importante, digamos que acá, bueno, esto es lo que me dice frente a lo que es el principio de reconocimiento. Y viene también, digamos que todo el reconocimiento, como se trata, es de tener claridad en qué tipo de cuentas voy a incluir cierta transacción que se hizo en la organización. Entonces aquí me recomienda el estándar internacional, me dice, hombre, señor contador, si usted va a empezar a reconocer transacciones en su organización, lo primero que debe hacer es tener a mano el marco conceptual. El marco conceptual, haga de cuenta que es como una especie de glosario de términos de el estándar internacional puntualmente con las cuentas y me empieza a determinar y a detallar con mucha más claridad y mucho más nivel de detalle la definición de determinados ítems. Por ejemplo, el primero de ellos es activo. Entonces me dice, ¿qué es un activo? Pues básicamente me dice que activo es un recurso, póngale cuidado a esta palabra, controlado, ¿ok? Anteriormente, el marco conceptual anterior no decía que era un recurso controlado, sino que era un recurso de propiedad de la empresa. Siempre hemos tenido en la concepción contable que activo es todo aquello que me pertenece a mí como organización, eso que es mío, eso que yo adquirí y que me pertenece porque tengo una escritura, porque tengo una factura, porque tengo cualquier otra cosa. Pero sucede que hay modelos de negocio en los cuales las cosas no me pertenecen a mí, ¿sí? Por ejemplo, un concesionario de vehículos. Puede que hayan concesionarios, sobre todo los concesionarios en donde se comercializan vehículos de segunda, en donde yo como cliente yo digo, ok, tengo un carro, lo quiero ir a vender y se lo llevo a ese concesionario y le digo, ¿cuánto me da por este carro? Ah, tanto, ok, le doy el 30% ya y en 20 días venga por el 70% y listo. Y acabamos el negocio y ya el carro es mío como concesionario. Ok, eso puede dar. Pero cuando se trata de vehículos nuevos, ese concesionario, ¿qué hace? El concesionario es básicamente una vitrina, ¿sí? Tiene un espacio físico, tiene una infraestructura, es una bodega grande que está muy bien ubicada, ¿sí? Que tiene muy buena circulación de personas que están interesadas en comprar vehículos, que los tienen muy bonitos, todo esto. Entonces, ese concesionario, ¿qué hace? Se encarga de tener ese espacio físico, esa vitrina, se encarga de contratar los vendedores, se encarga de contratar la seguridad, se encarga de ponerle alarmas, se encarga de hacer todo ese tipo de cosas. ¿Y qué hace? Una vez ya tiene todo eso implementado, va a donde el fabricante de carros y le dice, oiga, le tengo la super vitrina, está ubicada en tal sector, al norte de la ciudad, no sé qué, si sé más, allá hay mucha gente que está interesada en comprar carros y sobre todo los de su marca, entonces yo quiero que usted lleve los carros a mi concesionario, yo no se los voy a comprar, yo simplemente soy la vitrina, pero
por cada carro que venda, usted me va a pagar a mí el 30% y yo le devuelvo a usted el 70%. ¿Ok? En ese tipo de situaciones, el activo no me pertenece a mí, el activo le pertenece al fabricante. ¿Sí? ¿Yo qué estoy haciendo? Yo estoy asumiendo los riesgos de tener esos carros en mi bodega, porque esa bodega sí es mía, esa vitrina es mía. Yo estoy asumiendo el riesgo de que de pronto haya un temblor y se caiga el techo y me dañe todos los carros. Yo estoy asumiendo el riesgo de que de pronto nos asalten, ¿sí? Estoy asumiendo el riesgo que se inunde, estoy asumiendo todos los riesgos. Lo que estoy haciendo es gestionando esos riesgos para evitar que eso se me materialice o que en caso que se materialice tenga un respaldo, un seguro, que tenga algo que me devuelva ese bien que se me dañó. Entonces, bajo esa concepción, la definición de activo del marco conceptual cambió. Entonces ya no se habla de que es un recurso que le pertenece a la empresa, sino que es un recurso que la empresa controla. Puede que sea de ella, puede que no sea de ella, pero por el simple hecho de estar asumiendo los riesgos que le implica tener ese activo bajo su poder, ya se puede decir que eso lo puede contemplar como un activo. Y bajo esa misma, bueno, entonces me dice, es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. ¿Qué suceso pasado? Haber ido a hablar con el fabricante de vehículos, haberle dicho, oiga, yo tengo una bodega, podemos allá exhibir sus carros, yo pongo los vendedores, yo hago esto, hago lo otro, usted simplemente me lleva los carros y yo se los vendo. ¿Ok? Y hacemos un contrato. Entonces, queda en el contrato estipulado que ese señor del fabricante de los vehículos va a llevarme sus carros y los va a vender en mi vitrina por un lapso de 5 años y me va a pagar una tarifa del 30% por cada carro vendido. ¿Okay? Estoy haciendo un supuesto. Entonces, a eso hace referencia con esto de sucesos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios económicos en el futuro, que es básicamente lo que le estoy diciendo. Usted, por cada carro que yo venda, en el futuro, usted me va a pagar a mí el 30% de eso y yo le devuelvo a usted el 70%. Y listo. ¿Okay? Esa es la definición de activo, la definición que está en el marco conceptual. Pero asimismo viene la definición de pasivo. ¿Qué es pasivo? Es una obligación hoy de una entidad surgida de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Viene la definición de ingresos también, que son incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, ya sea como entradas o incrementos de valor en los activos o decrementos de las obligaciones. Y está la definición de gasto, que me dice que son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa a manera de salidas o disminuciones del valor de los activos o bien por la generación o aumento de los pasivos. Entonces, el marco conceptual tiene una gran cantidad de definiciones. Definiciones que están, digamos que lo que se hizo, hay 2 videos publicados en la plataforma, tal y como les expliqué en la sesión pasada, hay 2 videos que hablan acerca del marco conceptual. Uno que habla de los capítulos 1 al 4 y otro de los capítulos del 5 al 8, para que los puedan ver. Son videos más o menos de 20-25 minutos, que es mejor que leerse las 80 páginas que está publicado también ahí en la plataforma. ¿Okay? Entonces, esto es lo que hace el marco conceptual, y el marco conceptual lo que hace es que me permite a mí, digamos que se convierte en un insumo para yo poder determinar cómo voy a hacer el reconocimiento de las transacciones en mi organización. Eso es lo que significa. Para eso es para lo que yo lo utilizo, ese marco conceptual, para identificar transacciones al interior de la organización. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Súper claro. Ok, muchas gracias. Entonces, básicamente, lo que me dice eso es el principio de reconocimiento es que, digamos que cuando se empezó a implementar el estándar internacional acá en Colombia, todas las normas internacionales de información financiera, se cometieron todos los pecados habidos y por haber. De hecho, pecado que no existía, nos lo inventamos como contadores y lo cometíamos. Entonces, dentro de esos pecados estaba, por ejemplo, el hecho de, lo primero que uno tenía que hacer era diseñar las políticas contables. ¿Cómo se diseña una política contable? Teniendo en cuenta el modelo de negocio.
sea, ¿a qué me voy a dedicar? Y con base en eso diseño la política de el efectivo y el equivalente al efectivo, creo la política de inversiones, creo la política de inventarios, creo la política de propiedad, planta y equipo, en fin, todas las políticas contables se diseñan con base en el modelo de negocio, ¿ok? ¿Qué pasaba? Que en esa época, pues como todo salió a las carreras, todo fue contra reloj y teníamos que cumplir con unos tiempos y unos plazos que había dado el mismo gobierno, lo que se hizo fue, lo que hicieron fue copiarse de las políticas contables de otra empresa que pertenecía al mismo sector y las implementaron para ellos. Graso error. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de esa empresa puede ser muy diferente al modelo de negocio mío. Entonces, él diseñó sus políticas contables para él, ¿sí? Y yo me estoy pegando a eso y lo estoy implementando en lo mío, cuando no tiene nada que ver. Son modelos de negocio totalmente diferentes. De pronto, nuestro modelo de negocio es la comercialización de zapatos para dama, ¿sí? Pero él puede que tenga su propia distribuidora, ¿sí? Yo no, o él importa los zapatos y eso ya le cambia el modelo de negocio, mientras que yo los fabrico, ¿sí? O yo se los compro a otro proveedor, él los trae del exterior, él surte un proceso de importación. Entonces, al tener ese tipo de cosas, las políticas contables cambian, ¿sí? Y cambian del cielo a la tierra. Entonces, no aplica el hecho de yo copiarme esas políticas contables, eso es como la huella digital. Esas políticas contables le sirven a él, no me sirven a mí. Entonces yo tengo que crear mis propias políticas contables. Y el otro pecado que cometimos era no solamente que nos copiábamos de esas políticas contables, sino que aquel que era más flojo todavía ni siquiera las buscaba, ni siquiera se esforzaba en copiar o plagiar de otra empresa, sino que lo que hacía era tomaba la norma y la metía dentro de un formato de política contable. Imagínense esa bestialidad que se hacía. Entonces eso tenía todos los problemas del mundo. Y eso, pues, a ese tipo de problemas hay que sumarle la tapa de los problemas. Y es la siguiente. Imagínese que cuando usted va a crear una empresa en el país, ¿usted qué es lo primero que hace? Se dirige a la Cámara de Comercio, indica que va a crear una empresa, que su modelo de negocio es este, que su objeto social es esto, no sé qué, todo ese tipo de cosas, y crea su certificado de existencia y representación legal. Y ya con eso, entonces, usted ya puede facturar, usted ya puede empezar a sus actividades. Le sale un RUT, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no tengo alineada mi política contable con mi objeto social o mi modelo de negocio, pues voy a empezar a tener problemas. ¿Problemas como cuáles? El más típico es, yo tengo mi política contable de propiedad, planta y equipo. Entonces, todas mis maquinarias, mis vehículos, mis bienes inmuebles, todo eso lo tengo dentro de propiedad, planta y equipo. Y cuando yo creé la política contable, yo dije, digamos que yo tomé como base otra política contable de otra empresa y allá la empresa decía, y entonces para depreciar la propiedad, planta y equipo, vamos a tener en cuenta el precio de compra del bien, puede ser un vehículo, y a ese precio le vamos a quitar el 20% que hace referencia al valor residual. Y eso sobre la vida útil. Palabras más, palabras menos. Pasa lo siguiente. ¿Cómo hago esto aquí? Voy a abrir otro PowerPoint. Entonces, imagínense lo siguiente. Tenemos acá la depreciación es igual a, aquí tenemos, ¿cómo hago esto? Me olvidó, formato, necesito aquí, ecuación, listo. Entonces voy a hacer una división. Entonces, básicamente, estamos haciendo lo siguiente. Tengo la depreciación. ¿Y la depreciación qué es? Tomo el valor del activo, ¿sí? Y a ese valor del activo le resto el valor residual, ¿ok? ¿Ese valor residual qué es?
básicamente es, una vez ya la vida útil del bien se cumplió, por ejemplo, si es un carro, si es una maquinaria, la vida útil de una maquinaria es de 10 años, ¿sí? Entonces, el valor residual me dice, una vez se cumplan los 10 años, yo puedo vender esa maquinaria en ese valor residual. Es decir, yo estoy diciendo que si ese valor residual es del 20% del total del activo, yo voy a, y si ese activo me costó 10 millones, yo lo que estoy diciendo es que cuando se cumpla la vida útil, ese activo lo voy a vender en 2 millones de pesos. ¿Ok? Entonces hagamos el siguiente ejercicio. Me dice la fórmula, valor del activo menos valor residual sobre la vida útil. Esa es la fórmula de depreciación. Convirtiendo esto, me indica lo siguiente. Entonces, tenemos aquí la depreciación es igual. Cambiando esto a valores, es básicamente lo siguiente. Hacemos otra vez la división y decimos, el valor del activo fue de 100 millones. Y le voy a quitar, le voy a descontar el valor residual, que dijimos que era del 20%. Entonces, si el 20% de 100 millones son 20 millones de pesos. Eso sobre los 10 años de vida útil. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Tomo la depreciación, que es igual, y vuelvo y meto mi división, y digo, me equivoqué aquí. Entonces, 100 millones menos 20 me da 80 millones de pesos. Sobre 10 años, ¿ok? Que es la vida útil de esa maquinaria. Entonces, esto me indica que mi depreciación va a ser del orden de 8 millones de pesos. 80 dividido 10 me da 8 millones anuales de depreciación. 8 millones. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué me dice el estándar internacional? Me dice, hermano, no se meta con valor residual, eso no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque yo estoy perdiendo plata. Entonces, mire que aquí estoy haciendo una depreciación de 8 millones de pesos. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo no contemplo el valor residual? Mi depreciación no es de 8 millones, sino que mi depreciación se convierte en 10 millones. De una vez yo dejo de perder 2 millones, que es lo que supuestamente voy a vender esa maquinaria una vez se cumpla la vida útil, ¿sí? Entonces, al quitar este valor residual, yo ya no voy a descontar esos 2 millones, esos 20 millones, sino que voy a depreciar mi bien por la totalidad del precio de compra que pagué por esa maquinaria. Entonces, mire que anualmente estoy dejando de descontar de depreciación 2 millones de pesos por una sola maquinaria. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que mis gastos disminuyen y si mis gastos disminuyen, digamos que yo voy a tener que pagar una utilidad más alta. Pero si mis gastos aumentan, aquí pasan de 8 a 10 millones, mis gastos aumentan, yo voy a tener que pagar una utilidad menor. Voy a obtener una utilidad menor y sobre la utilidad es que yo pago impuestos. Entonces voy a pagar menos impuestos. A mayor depreciación, menor los impuestos. ¿Sí? A menor depreciación, mayor el pago de impuestos que voy a tener que hacer. Entonces, cuando a mí me llega una visita de la DIAN, me dicen, me miran la depreciación. Me dicen, ¿y por qué dentro de la depreciación? Mira la política contable, y ahí en la política contable no dice nada del valor residual. Dice, venga, señor contador, ¿y por qué aquí en la propiedad, planta y equipo de su empresa usted no está calculando la depreciación?
Entonces, por lo general, el argumento que damos es, sí, yo no calculo el valor residual porque es que a mí no me interesa ponerme a vender los computadores que ya se les acabó la vida útil o los carros, así sea que los venda, pero a mí no me interesa vender eso, entonces yo por eso no contemplo el valor residual. Le dice, bueno, pues muy chévere esa política. Entonces, el inspector que es bien experto en su tema, me dice, don Alexander, ¿usted me puede permitir su certificado de existencia y representación legal? Yo sí, claro, se lo entrego, sin haberlo leído. Entonces, ¿qué pasa? Voy a encontrarme cosas como las siguientes. Por aquí tengo un certificado de Cámara de Comercio. Cámara de Comercio me dice que eso fue expedido el 17 de julio de 2020. Es acerca de una distribuidora ferretera La Floresta, eso es una ferretería. Su número de matrícula, en dónde está ubicado, etcétera. Y me dice el objeto social. ¿Sí? Aquí viene descrito a qué me voy a dedicar yo como empresa. Y ahí es en donde cometemos los más grandes errores. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo en mi política contable que no voy a vender que por ejemplo no voy a vender los bienes inmuebles una vez se deprecien. ¿Por qué? Porque no me interesa, yo no necesito venderlos. Los voy a tener ahí. Bueno, eso es válido. Pero si me ven en el certificado de Cámara de Comercio y me dicen objeto social, la sociedad tendrá como objeto social principal la venta de materiales de ferretería, herramientas, insumos agrícolas, pecuarios y construcción en general. Para ello podrá comprarlos a fabricantes o a otros distribuidores o importarlos, si fuera necesario. Podrá también representar a otras personas naturales o jurídicas. En el desarrollo del objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos de sociedad, podrá tomar intereses o participación en sociedades y o empresas, podrá adquirir, enajenar, que es vender, dar o tomar en arrendamiento bienes muebles o inmuebles. Es decir, aquí estoy diciendo que voy a dedicarme a comercializar bienes inmuebles. Esto es lo que me dice esta parte. Adquirir, enajenar o tomar en arrendamiento bienes muebles o inmuebles. Entonces, miran mi política contable y en mi política contable dicen que yo no voy a cobrar, no voy a aplicar el valor residual porque yo no me voy a dedicar a vender, a comercializar las bodegas o los edificios que son de propiedad de la empresa, pero que yo no los voy a vender una vez la vida útil finalice porque yo no me dedico a eso. Cuando en mi certificado de existencia y representación legal dice que me voy a dedicar a adquirir, vender, dar o tomar en arrendamiento bienes muebles o inmuebles. Entonces coge el inspector y me dice, venga, pero aquí usted dice que sí lo va a hacer y en la política no los tiene. Entonces ahí hay una incoherencia, ¿sí? Y esa incoherencia me la cobran como Shakira, me facturan eso de tiempo completo. Entonces me dice, usted tiene un error en la política contable. Entonces, para subsanar ese error, ¿usted qué tiene que hacer? Corríjame la política contable, inclúyame ahí el valor residual, porque usted aquí en su certificado de Cámara de Comercio me dice que sí va a adquirir, vender, dar o tomar en arrendamiento bienes muebles o inmuebles. Entonces, usted va a comercializar sus bienes inmuebles. Entonces, modifíqueme la política contable, inclúyame el valor residual, vuelva y liquídeme desde el momento de la creación de la empresa, que fue desde el 2020, desde esos estados financieros del 31 de diciembre de 2020, liquídeme las depreciaciones teniendo en cuenta el valor residual. Usted calcúlele el valor residual que quiera, pero me lo va a calcular, me va a reliquidar esos estados financieros, me los va a reexpresar. ¿Qué es reexpresar? Es volver a aplicar esta política contable en los periodos anteriores, que yo no los puedo mover, porque eso ya son periodos cerrados. Lo que hago es que en el estado financiero del 2024 digo reexpresión de estados financieros del 2020 al 2023. Se hace y ahí sale la cifra, y en las notas a los estados financieros, ahí sí tengo que explicar por qué esa reexpresión de estados financieros de periodos anteriores. Voy a tener que decir, se hizo la siguiente reexpresión de estados financieros
porque teníamos mal diseñada la política contable y la política contable no contemplaba el valor residual, ahora sí lo contemplamos y ya lo hicimos, ya reexpresamos esos estados financieros del 2020 al 2023. ¿Listo? ¿Qué me implica? Que yo tengo que volver a presentar mis declaraciones de renta del 2020, 2021, 2022, 2023. Tengo que contemplar ahí la depreciación menor, es decir, mi utilidad creció, ¿sí? Y si mi utilidad crece, yo tengo que pagar un mayor impuesto y además me viene una sanción y me vienen unos intereses moratorios de 3, 4 años hacia atrás. Imagínense el medio problema en el que me metí. ¿Solo por qué? Porque no me fijé en que mi objeto social decía que yo sí iba a arrendar, a adquirir, a vender o dar o tomar en arrendamiento bienes muebles o inmuebles. No me fijé en eso, hice una política contable que en donde dije que no iba a tener, que no iba a calcular el valor residual y vea el problema en el que me metí. Sí, vamos a la par. ¿Me he hecho entender? Profe, y en ese caso, si el contador comete ese error y no tiene en cuenta el objeto social o la política contable en la declaración de renta, usted explicó algo, pero no alcancé a escucharle bien porque iba súper rápido. Perdón. ¿Qué hay que Pero hacer ahí? O sea, cuando usted habla en la declaración de impuestos, o sea, de renta, es decir, que al corregir todo eso que acabo de mencionar, debe, en teoría, pagar ese impuesto. sí, Ok. o sea, yo debo volver a hacer mis declaraciones de renta desde el año en que constituí la empresa, ¿sí? Volver a reliquidar esas declaraciones de renta, teniendo en cuenta que Ok. debo calcular el valor residual. Cuando calculo el valor residual, me pasa lo que les mostraba aquí en el PowerPoint. Cuando meto ese valor residual, mi depreciación se disminuye. Es decir, mis gastos se disminuyen, lo que hace que mi utilidad sea más amplia y sobre esa utilidad más amplia voy a pagar impuesto. Entonces digo, ok, tengo que pagar esto que me hizo falta, póngale 20 millones de pesos del año 2020 y a eso, como tuve que modificar la declaración de renta, yo tengo que pagar una sanción. Sanción que si bien es cierto, la DIAN nunca me notificó ni nada de eso, entonces yo simplemente, como lo estoy haciendo a modo propio, lo que hago es reliquido esa declaración de renta, liquido la sanción, que es más o menos del 5% sobre el valor a pagar del impuesto, más los intereses de mora. Y eso lo pago por el 2020, también lo debo hacer por el 2021, por el 2022 y por el 2023. Eso puede ser un montón de plata considerable para la organización. Ahora, hay varias cosas ahí con lo que tú mencionas. Digamos que entre esas situaciones, hoy en día la norma es clara y dice que, bueno, lo primero que debo decir es que tú me decías que el contador, cuando hizo las políticas contables, no tuvo en cuenta eso. Ahí hay un error de percepción y es que las políticas contables, si bien es cierto, tienen el apellido de contables, no significa que las hace solo el contador. Puede ser que a uno le digan, no, ayúdeme a crear esas políticas contables porque usted es el que sabe. Uno dice, ok, yo las hago, se las presento, pero es el representante legal el que las firma, esa política contable. Es decir, el responsable no es el contador, el responsable es el representante legal de la empresa. Eso ya tiene un carácter jurídico y legal en donde cualquier situación anómala que llegue a pasar, el responsable es el representante legal. ¿Ok? Entonces, primera apreciación es eso, que el responsable de las políticas contables en una organización es el representante legal y con él todo el cuerpo de administración de la empresa. Contador, dueños de los procesos, subgerentes, etc. Lo otro que te quería comentar ahí es que se hace la respectiva depuración de las declaraciones de renta, se vuelven a presentar pagando la sanción y se suple, es decir, se supera ese tipo de situaciones que se puede llegar a dar por el simple hecho de no tener alineadas mis políticas contables con el objeto social que dice mi certificado de existencia y representación legal.
Entonces, eso debe estar muy acorde. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? Sucede que a nosotros los contadores, los millennials, mentiras, ¿no? Nosotros los contadores más viejitos, nos enseñaban que cuando usted iba a constituir una empresa, métale todo lo que pueda a ese objeto social. Diga que usted va a comercializar productos de ferretería, pero métale que va a vender casas, que va a construir edificios, que va a vender fincas, que se va a poner a importar mercancías, que va a comercializarlas. Un poco de cosas para que todo tipo de negocio que usted hiciera quede inmerso dentro del objeto social y lo pueda desarrollar. Porque si algo, usted iba a hacer algo y no estaba dentro del objeto social, no le permitían hacer ese negocio. Hoy en día la contabilidad cambió, tienen otras reglas, otras cosas ya de carácter internacional y ahí se hace que el objeto social sea muy puntual, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo me pongo a decir que voy a vender casas y a construirlas y a arrendarlas y a hacer miles de cosas con esos bienes inmuebles y no estoy cobrando, no estoy calculando el valor residual, el problemita que se me viene es como el que les acabo de explicar. Tener que reexpresar estados financieros, recalcular declaraciones de renta, pagar sanciones, pagar intereses moratorios para dejar todo eso al tiro. Entonces, eso es muy costoso para la empresa. Por eso hay que tener, esas políticas contables tienen que ser muy bien pensadas y muy bien diseñadas antes de poner en funcionamiento todo esto. Lo que pasa es que hoy en día, pues ya las cosas están muy avanzadas, ya es muy tarde para hacer eso y las políticas contables se pueden cambiar, la norma lo permite, pero dice que uno puede cambiar la política contable en dos momentos. Si es porque una norma se lo pide, una NIF, le dice, ay, esta implementación de esta nueva NIF implica que haya que cambiar la política contable. Pero en ese caso, cuando es la norma la que me dice que cambie la política contable, yo la cambio, pero no es retroactivo. Ese cambio no me afecta hacia atrás. Diferente a si yo la cambio por mutuo propio, porque yo digo, no, es que tengo que implementar el valor residual, porque es que yo no lo estaba calculando y ese es un dato que es importante para la empresa para poder determinar en cuántos que vamos a vender los bienes una vez su vida útil acabe, no sé qué, si se va, uno da la explicación que sea. Y en ese momento, como es una, digamos que es un cambio que yo quiero hacer, ahí sí me dice la norma, ah, usted lo puede hacer. ¿Por qué? Porque quiere tener unos estados financieros mucho más claros. Cuando eso pasa, la política contable, ese cambio de esa política contable, ahí sí es retroactivo. Me tengo que ir hasta el momento mismo en que comenzó a andar esa política contable, implementar el cambio y reliquidar todo eso de ahí para adelante. ¿Ok? Entonces, no es que no se puedan cambiar las políticas contables, sí se pueden cambiar, pero le duele a la empresa hacerlo. ¿Sí? Pero es el precio que hay que pagar. ¿Ok? Entonces, no sé si te di respuestas, que yo hablo mucho, perdón, mi chica, yo, No, súper, hable mucho. ok, perdón, pero sí, a veces yo me aterro cuando ya aterrizo las cosas como que, ¿por qué mencioné eso? ¿Por qué me fui hasta allá? Pero es Entonces es que, importante, profe, gracias. ok, ok, muchas gracias por la comprensión. Entonces, cierro este paréntesis del objeto social y el certificado y el valor residual y todo ese tipo de cosas, como para centrarme de nuevo en la presentación. Entonces, vuelvo y comparto. Listo, entonces estamos hablando acá del reconocimiento y de las definiciones que vienen en el marco conceptual. Entonces, pues básicamente, y como para redondear todo el tema de ese reconocimiento, y aquí voy con esto, todas esas definiciones, entonces básicamente el marco conceptual es esa fuente a la cual uno se debe remitir para saber cómo debe hacer el reconocimiento de las cuentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que a veces le llega a uno una transacción, y eso le pasa, hay muchos gerentes, yo me muevo mucho en el sector de la educación superior, entonces llegan rectores, se fueron por allá, los invitaron a un congreso, qué sé yo, conozco un rector de una universidad, él fue rector del externado. ¿Y él qué hizo? Se fue a Alemania a un seminario y ese señor se volvió loco en Alemania. Compró un poco de cosas y esto me lo llevó para la universidad y no sé qué. Y entre eso le engatusaron SAP. Imagínense lo que es SAP. O sea, cuando usted va a comprar un software,
Usted tiene que, primero se asesora con el director de tecnología de la empresa para decir, oiga, ¿esto será que sí lo necesitamos o de pronto la embarramos? El tipo le pareció que eso era lo maravilloso y así se lo vendieron. Y él dijo, no, llegó con su software aquí debajo del brazo y le dijo al área de tecnología, aquí les traje para que me arreglen la universidad. ¿Qué problema tan tenaz? Primero, ese software es carísimo. Segundo, para poder implementar ese software tan sofisticado y tan de élite, porque eso lo utilizan las grandes empresas, hay que tener unos procesos muy estandarizados y muy claros. Y esa universidad no los tenía. Entonces, eso no se pudo instalar. Pero el señor sí dijo, eso yo lo compré con mi plata, entonces me hacen el favor y me reembolsan esa platica. Y eso fue transacción en dólares, en fin. Entonces, cuando le llegan a uno con ese tipo de cosas, pues, usted en contabilidad se coge el pelo y no sabe ni para dónde mirar, porque dice, este man no se enchicharronó con esto, ¿sí? Entonces, primero, el área de tecnología dijo, no, señor rector, muy chévere su detalle, pero coja eso, eso no nos sirve acá, porque no tenemos procesos estandarizados, porque ese software es muy sofisticado, además, para poderlo implementar hay que incurrir en un pago de horas de consultoría, eso es carísimo, no sabemos, entonces vamos a incurrir en muchas horas, le va a salir más caro. Entonces, coja su software, la universidad le reembolsa la plata, pero entonces comienza el contrato y dice, bueno, ¿y eso entonces cómo lo meto? Como propiedad como un activo intangible, ¿cómo me llevo esa transacción? Entonces uno lo primero que hace es remitirse al marco conceptual y buscar, bueno, ¿en dónde cabe eso? Y buscar con base en la definición, decir, ok, esto es un intangible. O esto lo voy a llevar como una propiedad, planta y equipo, pero no puedo porque es que no cumple la condición de propiedad, planta y equipo. Entonces comienza uno a divagar hasta que encuentre la cuenta específica gracias al reconocimiento. ¿Ok? Y ahí ya entonces usted lo contabiliza, le devuelve la plata al rector, que no sirvió para nada, que esa plata de la gastó, fue un mal gasto, y le devuelve la plata a él, pero la universidad asume ese gasto. ¿Ok? Entonces, digamos que para eso nos sirve mucho ese marco conceptual, para darnos el camino exacto por el cual debemos transitar para poder deducir cómo debemos reconocer una transacción al interior de la empresa. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces digamos que aquí no tenemos lo que es la visión general del nuevo modelo de reconocimiento de ingresos en términos de reconocimiento y medición. Entonces básicamente aquí tenemos una gráfica que nos muestra 5 pasos y esos 5 pasos me dice, los 2 primeros hacen referencia al reconocimiento y los 3 últimos a la medición. ¿Por qué? Porque el reconocimiento y la medición van de la mano. Volviendo a la compra absurda que hizo el rector, dijo, yo traje este software, pero definitivamente eso no sirve para nada, entonces se convirtió fue en un gasto. ¿Okay? Entonces lo llevo, ya reconocí esa transacción como un gasto. ¿Y cómo la mido? ¿Sí? Digo que la mido al costo histórico, la voy a medir al valor razonable. ¿Cómo lo mido? Entonces, hay unos criterios. Yo tengo que irme a la política contable de gastos en la organización y decir, ok, ¿cómo reconozco un gasto y cómo lo voy a medir? ¿Sí? Entonces me dice, para medir un gasto, usted lo debe hacer al precio de factura. Y el rector me trajo la factura y, bueno, a esto, pero como fue en dólares, entonces hago la conversión a la tasa de cambio del día en que él lo compró o al día que me lo trajo, en fin, uno determina eso y básicamente a donde quiero llegar es que ese principio de reconocimiento va de la mano del principio de medición. Lo que pasa es que hay 2 mediciones. Hay una medición inicial y hay una medición posterior. La medición inicial es aquella que dice a la par con el reconocimiento. Entonces, es un gasto y ese gasto, ¿cuánto vale? Ese gasto vale, tenemos que hacer la conversión de dólares a la tasa representativa de tal día y le metemos el IVA y le metemos no sé qué, si se va, eso costó 150 millones de pesos. Entonces, el gasto más la medición inicial, ahí ya cumplí con el reconocimiento y la medición inicial y lo pude contabilizar. Y ya eso se va a ver reflejado ¿en dónde? En mis estados financieros. Hasta ahí, todo bien. ¿Qué pasa? Salgámonos del caso de esa compra de software. Metámonos al caso de, por ejemplo, compramos digamos que el 1 de enero
del 2023 compramos una bodega que nos costó 1.000 millones de pesos. Listo, entonces, reconocimiento, propiedad, planta y equipo, listo, ¿por cuánto? 1.000 millones de pesos. No, pero es que le falta que los gastos de escrituración, que una cosa, que la otra, entonces ya no, ese bien ya no vale 1.000 millones, sino le costó 1.150 millones de pesos. Por esas otras arandelas, que eso es lo que se conoce como costo histórico. Costo histórico es el valor del bien más que el impuesto, que el intermediario, que todas esas arandelitas en las que usted incurre para poder tener ese bien funcionando. Entonces, compramos esa bodega, ya la identificamos como propiedad, planta y equipo. ¿Por qué propiedad, planta y equipo? Porque la vamos a utilizar para el desarrollo de nuestro objeto social en la empresa. Segundo, ¿cuánto vale? 1.150 millones. Ya hice la transacción y eso lo registré el 2 de enero de 2023. Ahí está reconocimiento y medición inicial. Pero la norma me dice, bueno, cuando vaya a hacer el cierre contable del 2023, usted me tiene que volver a medir las cosas, porque no valen lo mismo. No es lo mismo estar entrando que estar saliendo. No es lo mismo estar reconociendo un bien a un valor el 2 de enero a volver a mirar ese bien el 31 de diciembre. La foto cambió completamente, sea porque se valorizó, sea porque se desvalorizó, sea porque tuve que salir de ese bien. La foto es totalmente diferente. Entonces, por eso el estándar me dice, usted tiene que hacer medición inicial, pero hágame la medición posterior al final del periodo. ¿En qué consiste? Yo me voy al 31 de diciembre y hago mi cierre contable. Y digo, compramos una bodega el 2 de enero en 1.150 millones. Y tuvimos que hacerle depreciación, ¿sí? Y esa depreciación, como nuestro certificado de existencia y representación legal decía que íbamos a medirlo, que íbamos a comprar, vender bienes inmuebles, canjearlos y arrendarlos y no sé qué dice más, yo tenía que calcular el valor residual. Entonces, hice la depreciación, calculé el valor residual y ya ese bien no vale, el 31 de diciembre de 2023 ya no vale 1.150 millones, sino que fácilmente me está costando 1.020 millones de pesos. Es decir, se me depreció el valor en 130 millones de pesos en un año. ¿Ok? Esa es la medición posterior. Es decir, la medición inicial es la foto al comienzo, cuando hice la transacción, la medición posterior es la foto del cierre contable. Eso es lo que pasa con la medición. Entonces, por eso aquí la gráfica me dice, reconocimiento, paso 1, identificar el contrato con el cliente. Compramos una bodega el 2 de enero. Entonces aquí tenemos quién es el cliente, a quién se la compramos, en dónde está ubicada, los metros cuadrados, etcétera, etcétera. Y hicimos un contrato de compraventa, en donde él me la vende en 1.000 millones y adicional a eso, pues tengo que incurrir en unos gastos de escrituración, en otros gastos de pronto algunas mejoras para que la bodega empiece a funcionar. De pronto la bodega tiene luz normal y yo la necesito con luz trifásica, entonces tengo que hacerle todo el cambio y eso me sube el precio y esa subida de precios o esos gastos o costos en los que incurro para tener la bodega lista y que la pueda empezar a utilizar, eso es un mayor valor del activo. Entonces ya lo compré en 1.000 millones, pero todas esas arandelas en las que he incurrido para que la bodega esté funcionando bien, ya van en 1.150 millones de pesos. ¿Okay? Entonces, lo primero que hago es identificar el contrato. ¿Es un contrato de qué? De compraventa. ¿Entre quién? Entre fulano y yo. ¿Por cuánto? Por tal valor. ¿Cómo se lo voy a pagar? Etcétera, etcétera. Luego me dicen, paso 2, identifique las obligaciones separadas del contrato. ¿Cuánto vale la bodega? Cómo hace la forma de pago, adicional a eso, cómo es los gastos de escrituración, que el propietario paga una parte, que yo pago la otra, ese tipo de cosas, que el impuesto, que la retención en la fuente, todo ese tipo de cosas se van a contemplar y se especifican esas obligaciones que tiene él como antiguo dueño y que tengo yo ahora como nuevo dueño. Eso es el reconocimiento. ¿Okay? Luego me dicen, paso 3, determine el precio de la transacción. Vale 1.000 millones la bodega. Bueno, listo. Pero adicional, la escrituración tiene un costo del
4% del valor del contrato. Entonces son el 4% de 1.000 millones, esos son 40 millones de pesos. Entonces esos 40 millones, el 75% lo paga el nuevo propietario y el 25% lo paga el propietario antiguo. Ah, bueno, entonces yo ya calculo y digo, ok, eso me vale esa es mi medición inicial de esa propiedad, planta y equipo. Paso 4, distribuye el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato. ¿Qué fue la compra del activo? ¿Qué fue los gastos de escrituración? ¿Qué fueron los gastos de intermediación? Etcétera, etcétera. Y paso 5, contabilice los ingresos a medida que la entidad satisface sus obligaciones. Y esos 3 últimos pasos son los que se conocen como la famosa medición. ¿Ok? Recuerde, hay 2 mediciones, la inicial y la final. ¿Listo? Bueno, la inicial y la posterior. ¿Bien? Eso es básicamente este concepto del reconocimiento, pero sucede que dentro del reconocimiento, digamos que hay 3 requisitos que se deben suplir. El primer requisito es el cumplimiento de la definición, o sea, de ese tipo de transacción que estamos haciendo. Entonces, sucede que para el reconocimiento, el primer requisito para el reconocimiento es que los elementos cumplan con la definición de ¿qué? Con la definición para poder ser reconocidos, para poder identificar esa transacción y decir, ah, tan bobo, claro, esto es propiedad, planta y equipo. Entonces lo meto ahí como propiedad, planta y equipo, ya hice el reconocimiento, ¿ok? ¿Qué me dice la norma? Que el cumplimiento de la definición confiere relevancia a la información. ¿Por qué? Porque los elementos que conforman ese bien que acabo de adquirir, tienen la capacidad para influir en la estimación de flujos de efectivo futuros. Eso es lo que me dice digamos que la definición de ese reconocimiento. Ahora, esa condición, digamos que no es suficiente y es necesario que la información supere un doble análisis que está relacionado con la relevancia del bien y con la fiabilidad del mismo bien. Y viene entonces un segundo requisito, que es que sean probables los flujos de efectivo asociados al elemento. Es decir, que esa bodega que acabamos de comprar me surta o esté en capacidad de generar unos flujos de efectivo a lo largo de su vida útil. ¿Okay? Básicamente eso es lo que quiere decirme ahí, o lo que, digamos que lo que nos indica la norma frente a ese segundo requisito, es que los elementos se deben reconocer cuando la incertidumbre, y este término de incertidumbre es clave porque lo vamos a encontrar en todo, digamos que a lo largo de nuestro proceso de formación. La incertidumbre hace parte del proceso contable. O sea, no todo está escrito, no todo es tan claro, hay un grado de incertidumbre y cuando existe ese grado de incertidumbre es cuando el criterio del contador tiene que salir a relucir. ¿Ok? No es lo más chévere, no es muy recomendable que existan esos grados de incertidumbre y que todo diga, ah, no, a mi criterio, que diga el contador, a mi criterio se va a hacer esto, a mi criterio se hace aquello, a mi criterio se hace todo esto. No, ¿por qué? Porque cuando se da esa opción de que utilice su criterio, puede que ese sea un contador bien torcido por ahí y utilice muchos criterios para hacer cosas malas, cosas que no coinciden con la realidad, y ahí es donde se comienza a deteriorar digamos que el buen nombre de una organización en este caso, pues digamos que una empresa que compró ese tipo de bodega. Entonces, si bien es cierto, la incertidumbre forma parte del proceso contable, también digamos que forma parte del proceso contable el juicio del contador público al momento de poder dilucidar qué se hace con esa incertidumbre. Y a eso es a lo que se conoce con el nombre de estimación. Entonces vienen las estimaciones, porque digamos que no es claro esa incertidumbre, pero yo la tengo que medir de alguna manera. Entonces el contador estima cuánto vale esa transacción que está ahí como en la nebulosa. ¿Okay? Pero de eso hablaremos más adelante. Entonces, como les decía, ese segundo requisito nos indica es que los elementos se deben reconocer cuando ese grado de incertidumbre que rodea a esos flujos de efectivo que se van a derivar está controlada en unos niveles aceptables. ¿Por quién? Por el nuevo dueño de esa bodega. De manera que esa consideración de esos flujos de efectivo sea lo más relevante posible, que tenga el mayor grado de
certeza de que así es que se van a recibir esos posibles flujos de efectivo. Y el tercer requisito nos dice que el elemento se pueda medir con fiabilidad. Es decir, debe ser posible obtener una medida de ese elemento. Entonces, obtuvimos una medida de la bodega. Dijimos que esa bodega costaba 1.150 millones. Que 1.000 millones es lo que vale la bodega como tal, más 150 los gastos de escrituración, de pronto la mano de obra y los materiales para poder convertir esa bodega a luz trifásica. Ok, listo, eso suma, eso es un mayor valor del activo y sobre eso es que yo empiezo a depreciar. ¿Okay? Entonces, básicamente, digamos que la medición no tiene por qué ser tan exacta, ¿sí? Vuelve y sale el término de la incertidumbre. Esa incertidumbre forma parte del proceso de la formulación de los estados financieros. Y sucede que a la información contable se le exige que esa información esté libre de error. Para evitar que se cometan errores en la información contable, ¿qué se hace? Se recurre en muchas ocasiones a revelar información ¿en dónde? En las notas a los estados financieros, ¿sí? Explicando o dando mucha más información sobre cómo se surtió ese proceso de medición de ese bien, de ese activo, para que cuando alguien vaya a leer ese estado financiero, pues digamos que se pueda dar cuenta de que hubo un grado de incertidumbre, pero que lo resolvimos de tal manera. ¿Okay? Entonces, eso por ese lado, eso es lo que tiene que ver con el reconocimiento y ya pasamos a lo que es el principio de medición. La medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que una entidad mide los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección de una base de medición. ¿Qué es una base de medición? Por ejemplo, tenemos bases de medición como el costo histórico, como el valor presente neto, como el valor realizable, valor neto de realización, como el valor razonable, en fin, hay una gran cantidad de criterios de medición que nos permite soportar o que nos permite realizar la medición de alguna transacción de una manera mucho más creíble. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, los inventarios no se miden al precio de compra, ¿sí? Ni al costo histórico. Los inventarios se miden al valor neto de realización. Cuando lleguemos a inventarios se van a dar cuenta de eso. Simplemente esto es una introducción. El valor neto de realización es una estimación. Y es uno de los términos que les decía. Hoy hemos encontrado dos términos que son incertidumbre y la estimación. Entonces, el valor neto de realización es una estimación que hace el contador en donde dice, uy, juepucha, tengo unos inventarios a 31 de diciembre, inventarios que no he podido convertir en producto terminado. Entonces, la norma me dice, señor contador, cuando usted le quede un remanente de inventarios, para poder determinar que esos inventarios están bien medidos, usted tiene que hacer la siguiente operación. Usted va a estimar qué le falta para transformar esa materia prima en producto terminado y además va a estimar qué le falta para vender esos bienes. Entonces usted lo que hace es dice, en libros de contabilidad esos inventarios valen 50 millones de pesos, ¿sí? Pero adicional, para poderlos convertir, para poder transformar esos inventarios en un producto terminado, debo incurrir en unos costos de 15 millones de pesos. Entonces ya no me valen 50, sino ya valen 65. Y además, yo ya los tengo listos, pero tengo que vender esos productos terminados. Para eso entonces tengo que tener unos gastos de empaque, de envío, de pronto de comisión a los vendedores. Entonces eso me suma 5 millones más. Entonces ya mis inventarios ya no valen 50 millones, sino que valen 70 millones. Entonces, sobre esa base, yo digo, pucha, tengo esos 70 millones, entonces lo que debo hacer es proceder a determinar si en el mercado esos mismos productos terminados, ¿cuánto valen? Si con esos inventarios yo logré producir 2.000 unidades ya terminadas, 2.000 unidades me valen 70 millones, ¿cuánto me valen en el mercado? 2.000 unidades. Entonces hago ese cálculo, determino y digo, en el mercado esos bienes valen 72 millones. Entonces, vale más en el mercado que lo que yo tengo en libros. En ese caso, yo no tengo que hacer nada, ¿sí? Pero
Imagínense que en el mercado encontramos que esos inventarios, que esos productos terminados no valen 70 millones, sino que valen 65. Y yo los tengo en libros contables en 70. Entonces ahí sí la norma me dice, uy, señor Alexander, usted tiene sobrevalorados sus inventarios. Lo que tiene que hacer es hacer un asiento contable, que eso se llama deterioro de los inventarios, es esos 70 millones bajarlos al precio del mercado. O sea, mis inventarios ya no van a costar 70 millones, sino van a costar 65 millones, porque es lo que me indica el valor del mercado. Entonces hago ese ajuste contable y bajo el valor de mis inventarios. ¿Por qué se hace eso? Porque si yo no ajusto mis inventarios al valor del mercado, lo que va a pasar es que cuando yo realmente transforme esos inventarios en producto terminado y los voy a poner a la venta, me van a salir más caros. Y al salirme un producto terminado más caro que el de la competencia, yo no lo voy a vender. Entonces, eso es lo que busca la norma para que esos inventarios estén siempre, ¿cómo se dice eso? Medidos al valor del mercado y no vayamos a incurrir en tener unos inventarios completamente sobrevalorados que me inflan mis estados financieros cuando la realidad es otra. ¿Ok? ¿Sí me hice entender? Con eso el valor neto de realización. Profe, yo sí lo entendí. Eso lo explicó usted en impuestos, cuando estábamos haciendo la declaración de renta, cómo liquidar ok. Listo, qué bien. Qué esos chévere. inventarios. Ok, listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, eso lo vamos a ver con mucho más detalle cuando entremos a inventarios. Pero, digamos que por ahora lo que quiero es que se queden con ese concepto de que hay varios criterios de medición. Les expliqué solo el de valor neto de realización, pero hay costo histórico es más chévere. Yo lo hago y de pronto entonces tú también lo tuviste que haber escuchado, la compra del telescopio, que hace uno la compra de un telescopio en la India y lo tengo que traer a Colombia, entonces todos esos gastos de desplazamiento, esos gastos de importación, de nacionalización, todo eso son un mayor valor de mi activo. Entonces, la medición me dice eso, me dice, ok, usted para poder realizar un buen proceso de medición tiene que determinar qué criterio de medición va a utilizar y eso lo hace uno en la política contable. En la política digo, ¿cómo voy a reconocer ese bien? Pero aparte, ¿cómo lo voy a medir? Entonces, si es inventarios, debo especificar que lo voy a medir, mis inventarios, al valor neto de realización. Que si voy a medir mis propiedades de inversión, las propiedades de inversión se miden al valor razonable. Entonces, la norma internacional me dice cuál es el criterio que más se ajusta para realizar un buen proceso de medición de cada una de esas diferentes transacciones que se realizan en el día a día en una organización. Eso es básicamente lo que me quiere decir este tema de la medición. Digamos que en los estados financieros se emplean diferentes bases de medición con diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos son los siguientes: el costo histórico, el costo corriente, valor realizable de liquidación, valor presente, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, digamos que el proceso de medición para todos los elementos que integran el estado de situación financiera es un proceso continuo, pero es un proceso continuo en el tiempo mientras que ese elemento o ese bien que tenemos en la organización esté controlado por mí como empresa, como entidad. De ahí que la medición tiene lugar en dos momentos, como les decía, en el reconocimiento, o sea, la medición inicial, ¿sí? Y al cierre de los estados financieros. Entonces, digamos que eso es lo verdaderamente importante de esa medición. Esto, bueno, yo creo que paremos ahí porque es como mucha información y como que he tocado muchos temas, entonces vamos a cogerla suave. Vamos a dejarlo acá. Este cuadrito lo voy a explicar la próxima semana, en donde vamos a hacer el grado de discreción para el contador y vamos a dar una serie. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí a través de este gráfico vamos a determinar qué pasa cuando le llega algo que no es fácil de medir al interior de la organización. El contador dice, pucha, ¿ahora yo qué hago? La norma por ninguna parte me dice qué hacer. Entonces, es cuando el contador debe usar su criterio, debe usar su juicio profesional. Entonces, surge una medida alternativa que toma un camino
la decisión a nivel de la norma, que esa es la más chévere y la más segura, pero hay ocasiones en las que se debe optar por la la decisión discrecional del preparador de la información, o sea, del contador. Y ahí, digamos que puede tomar otros tintes de esa decisión puede tener un impacto diferente en la organización. Hablaremos también acerca de unos casitos ahí de lo que es básicamente todo lo que tiene que ver con la medición. Hablaremos del valor razonable y el caso práctico que vamos a analizar, ¿ok? Voy a traer unos ejemplos que nos sopesen un poco mejor la comprensión de todo lo que es el reconocimiento y la medición para que lo podamos comprender muchísimo mejor. ¿Listo? No sé si de pronto hay alguna inquietud, alguna duda. Yo sé que tomé muchos aspectos, pero por favor, si hay dudas me comentan. Cuéntame, Nelson. Ay, Nelson se fue. Ok, listo. Entonces, pues nada, si, de pronto, si no hay ninguna inquietud, no se preocupen. Traten de volver a ver este video como para tener un poquito más de claridad sobre los conceptos. Y en la próxima sesión vamos a hacerla más dinámica. Vamos a hacer unos ejercicios, vamos a desarrollar un caso práctico y se van a dar cuenta lo fácil que es esto, ¿sí? Lo que pasa es que en el día a día, pues ya se vuelve muy mecánico y casi que las transacciones tienden a ser muy homogéneas en la organización. Por ahí de vez en cuando saldrá algún chicharrón que pues tendremos que ir a consultar en el marco conceptual, tener que ir a mirar la política contable, etcétera, etcétera, para poder determinar cómo vamos a hacer el reconocimiento de esa transacción. ¿Listo? Bueno, pues eso era lo del día de hoy. Les agradezco muchísimo la asistencia y espero que descansen y que puedan ver esta grabación más adelante, ¿ok? Cuídense mucho. Profe, muchas gracias. No, a ti, Gracias, Descanse. profe. Buenas noches. no, a ti, María. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, profe. Ok, Wendy, que estés bien. Hasta Sí, mañana a Nelson. todos. Chao, que estés bien. Cuéntame, Nelson. Profe, no, me quedó una duda cuando usted habló del objeto de la compañía. Entonces, Sí, el objeto de la compañía, pues sí, yo he visto varios registros que es bastante amplio, pero por supuesto todo no se vende, simplemente lo hacen amplio por eso, porque pueden abarcar ciertas actividades y no tener que hacer un registro luego y esas cosas, ¿no? Pero yéndonos a la parte tributaria, pues eso se pecharía de acuerdo a los hechos imponibles que genere. sí, exacto. Lo que pasa es que básicamente en ese tipo de escenarios, lo que busca un inspector contable cuando va a realizar una inspección a una organización es mirar cómo él eh, sale ganando en ese tipo de litigio, en ese tipo de pelea entre el contador o el revisor fiscal con el inspector tributario. Entonces ahí digamos que empieza él a pedir una serie de estados financieros, necesito las facturas, necesito tal cosa, y entre eso cuando se da cuenta, y lo digo porque ese tema del valor residual lo tuve que vivir y explicar y justificar muy bien para que no nos aplicaran una sanción, pero básicamente era porque la pudimos sacar barata, porque dentro del objeto social de la compañía que estaba estipulado en el certificado de existencia y representación legal no se hablaba nada de que íbamos a comercializar bienes, computadores, carros, etcétera. Entonces digamos que por ese lado lo pudimos sacar barato. Pero sí se da mucho ese tipo de situaciones en donde digamos que el inspector busca obtener, es decir, salirse con la suya. No es que él vaya a obtener utilidad, algún tipo de beneficio económico por haber hecho esa gestión, no, sino que él está haciendo su trabajo y dentro de su trabajo es pues, poder llegar